Soy Rito Locuendo, hoy traigo 3 creepypastas de la caricatura de Ed, Edd y Eddy. La primera es el Purgatorio y la segunda es Ed, Eddy, Freddy y la tercera es el episodio perdido. Los links de donde copié las historias están en la descripción de video. Bien, vamos a la creepiteral. No hemos estado aquí por siempre. Pero el vecindario sí. Incluso antes de que existiera en la Tierra, ya estaba aquí. Aquí para aquellos que perdieron la vida en estos terrenos malditos, aquí para quienes murieron mucho antes de que su vida empezara de verdad, aquí para quienes nunca quisieron crecer. Venimos de diversos tiempos, y vivimos diferentes vidas, pero solo algo es verdad para nosotros. Vivimos en el reino terrenal del vecindario en algún momento de nuestras vidas, y morimos antes de que nos llegara la hora. No recordamos mucho de nuestras vidas desde que el último miembro del grupo vino, y no recordaremos este momento cuando venga el próximo, pero esto es lo que sabemos. Rolf fue el primero que llegó aquí. A diferencia de nosotros, nació en tierras lejanas, e incluso en el más allá no ha olvidado su vida en el viejo mundo. Vivía en el vecindario antes de que lo construyeran. El hijo de un pastor. Él y el resto de su familia vinieron a iniciar una granja en estas tierras que pronto se convertirían en el lugar en el que todos residiríamos eventualmente. Murió en 1903. Mientras atendía a los animales de su familia, el toro escapó de su corral y al intentar detener a la bestia, Rolf fue pisoteado hasta morir. Por eso, incluso si trajo a muchos animales con su espíritu, eligió no traer al ganado completo. Continúa con el negocio de la granja todos los días, pero no dudaría en abandonarlo para jugar con otros niños del vecindario. Johnny fue siempre un niño solitario. De hecho, Rolf se volvió su primer amigo humano cuando vino al vecindario tras morir. Sus padres se mudaron a los terrenos que habían sido la antigua granja de la familia de Rolf. Sin ningún niño cerca y sin trabajo de campo para ocupar su tiempo como lo hacía Rolf, Johnny comenzó a imaginar muchas cosas. Así nació Tablón, y juntos viajaron por la campiña, escalando árboles y metiéndose en problemas. Lamentablemente, esto no duró mucho, pues unos años después Johnny enfermó. En 1922 murió tras una larga batalla con la tuberculosis. Vio a su amigo Tablón junto a él mientras daba el último aliento. Incluso ahora en la otra vida y sin una compañía en la cual jugar, Johnny aún pasa mucho tiempo jugando con él en los patios traseros y las calles. El siguiente en venir fue Eddy. Nació en Nueva York, pero se mudó al vecindario en 1932, justo cuando la Gran Depresión estaba en su punto más alto. El vecindario era diferente, pero ya comenzaba a tomar forma cuando las familias comenzaron a mudarse y dividieron las tierras que pertenecieron a la familia de Rolf alguna vez. Siempre un embaucador, Eddy era capaz de hacer cualquier cosa para traer confort a su familia, incluso si le costaba la amistad de otros. Eddy murió en 1939, luego de que uno de sus planes para llevar a cabo una estafa falló. Se ahogó tratando de cruzar el río local, mientras huía de un grupo de niños enojados a los cuales intentó engañar. Incluso en la otra vida, sigue persiguiendo al poderoso dólar. Sarah y Ed llegaron poco tiempo después de que eso ocurriera. Para finales de los 40, el vecindario ya casi tenía la forma de los clásicos desarrollos suburbanos que se volvieron populares tras la Segunda Guerra Mundial. Como hermanos creciendo en el caos de la Segunda Guerra, tenían muchas formas de escapar de sus vidas como hijos de un soldado muerto y una madre trabajadora. Sarah se volvió enojona y controladora porque trataba de asegurarse de que todos a su alrededor supieran que estaba a cargo, todo al intentar copiar el modus vivendi de su madre trabajadora. Por otra parte, era todo lo contrario. Simplemente se apagó. De hecho, se aisló de todo el mundo y todas las cosas por completo, convirtiéndose en lo que parecía ser un completo idiota. Ed eligió involucrarse en las películas de monstruos y cómics que aparecieron tras la guerra. No tardó mucho para que en 1953, Ed y Sarah murieran en un choque de automóvil mientras su madre los llevaba a ver a sus abuelos. Nash llegó un tiempo después de Sarah y Ed. Nash era una hija de las flores, nacida de una pareja de hippies que llegaron al vecindario a finales de los 60. Era una niña naturalmente hermosa, que siempre sabía cómo obtener lo que quería de niños y hombres. Vivió rápidamente, y disfrutaba coquetear y jugar por el placer de hacerlo. Murió de una forma más horrible que cualquier otro niño del vecindario. En el verano del 79, un asesino serial que escapó de un asilo local, entró a su casa en la oscuridad de la noche, la violó y la mató junto al resto de su familia. El trauma de estos eventos la llevó a apagar su mundo de forma similar a Ed, y por eso en la otra vida parece no tener padres. Esto le da mucho tiempo para salir y divertirse tanto como quiera. No tardó mucho para que Ed se uniera al resto del vecindario.
Era el hijo de dos proteccionistas sumamente controladores en la era de la codicia, que a pesar de su constante ausencia, dominaron su vida. Gracias a esto, Ed se convirtió en un intelectual, así como una figura tímida y débil. Siempre curioso, amaba experimentar en cuanto encontraba tiempo libre entre la escuela y las constantes labores que sus padres le imponían. Esto lo llevó a su muerte. En 1986, una fuga de gas combinada con un mechero Bunsen de uno de sus experimentos lo voló a él y a su casa en pedazos. Siendo tímido y servicial entre tantas aventuras, Ed sigue las órdenes de sus padres mucho después de morir. Kevin fue el siguiente en unirse al grupo. Nació el día que Ed murió y es en muchas formas, su opuesto. Kevin venía de un hogar disfuncional y desarrolló una personalidad cruel. En vida, era el chico cínico y furioso que abusaba de otros niños. Su abusivo padre nunca le prestó atención en la vida y acabó, de hecho, con ella. En una furia ebria, su padre lo molió a golpes tras que Kevin intentara confrontarlo. Murió en su camino al hospital en el invierno de 1999. Su padre fue condenado a estar el resto de su vida en prisión. En el más allá, Kevin cambió todo al grado opuesto. Con un padre distante que lo llenaría de regalos, aunque continuó siendo un bully tras morir. Jimmy fue el último en llegar. Murió en el 2000, no mucho después de mudarse a la casa en que el padre de Kevin vivía. Tenía leucemia desde que aprendió a caminar. Así, siempre fue enfermizo y jamás logró acercarse a otros niños gracias a sus padres sobreprotectores. Vivió sus días en un pequeño cuarto, completamente aislado al mundo exterior. Vivió agonizando, pero finalmente sucumbió ante su eterna enfermedad. Las hermanas crueles son diferentes del resto de los habitantes. Nunca existieron en la Tierra. De hecho, son hijas de demonios no muy distintas a las súcubos de la mitología humana. Parecen poseer habilidades imposibles, como la capacidad de aparecer instantáneamente en cualquier lugar. Fueron enviadas del infierno para atormentar a las almas torturadas del vecindario. Sorprendentemente, sienten atracción hacia los Eds por razones desconocidas, aunque se especula que al ser los más débiles del vecindario, los ven como blancos fáciles. A pesar de eso, todos las odian y les temen. Otra persona que también hay que resaltar fue el hermano de Eddie, pero este cuando murió no vivía en el vecindario, sino vivía en el lugar donde a futuro sería una feria. Antes de construirse la feria, ese lugar tenía una especie de bodega abandonada donde el hermano de Eddie se ocultaba, ya que en vida era un delincuente donde se dedicaba a robar y asaltar. Murió en 1938, un año antes que Eddie. Fue asesinado en una pelea contra un grupo de personas, quienes habían hecho justicia a mano propia ya que les robó anteriormente. Aquí termina el purgatorio. Ahora les contaré la de Ed. Ed y Freddy. Siempre había sido un fan de Ed y Eddie cuando era niño. Incluso recuerdo la primera vez que lo vi. Estaba en un motel en Maine, lugar donde mi familia solía pasar unos días cada verano, comiendo un bajel mientras cambiaba de canales. Siempre odié tener que averiguar qué canales tenían. A mis padres nunca les gustó el show. Lo llamaban estúpido, lo llamaban tonto. Pero así son los dibujos animados. Diversión tonta. Pero no tanto como los de ahora. Por desgracia, eventualmente comencé a ver Comedy Central en lugar de Cartoon Network, como parte de la madurez, olvidando mis amados programas para niños a favor de la comedia stand-up y los shows reales. Hace poco tiempo, me encontré con un amigo que reavivó mi interés en los dibujos animados. Realizando un poco de investigación, encontré que Ed y Eddie continuaron su transmisión mucho más tiempo después de cuando dejé de ver el programa. Una temporada en torno a la vida escolar volvió, por así decirlo. Fue todo un viaje de nostalgia. El viaje no duró por mucho tiempo. Después de una exhaustiva búsqueda en YouTube, me vi todos los capítulos al fin, y eso fue todo, el final. No hay nada que odie más que cuando algo bueno se acaba. Es decir, si realmente era el final. Después de unas horas de búsqueda sobre noticias e información respecto al dibujo animado, me encontré con una subasta en línea por una colección de VHS con todos los episodios. Precipitadamente los compré. Tenía ganas de obtener un formato físico que me acercara más a mi infancia de lo que YouTube me podía ofrecer. Una semana más tarde, la colección llegó al correo. El contenido del paquete tenía muy pocas cintas, cada una con varios episodios, de los cuales el dueño anterior afortunadamente había etiquetado claramente para mí. Fue entonces cuando me di cuenta. En la parte posterior de la caja se encontraba una última cinta, algo polvorienta, como si el dueño no la hubiese visto desde algún tiempo antes de enviármela. En lugar de títulos y tiempos de rodaje en la etiqueta, simplemente decía, Ed N. Freddy. Freddy.
¿Un error tal vez? ¿Una broma? Quizás se trataba de algún truco de Halloween contrabandeado, en el que mezclan animaciones cual si fuera una película de terror conocida. Fuera lo que fuese, tenía curiosidad. Introduje la cinta en mi reproductor de VHS y preparando palomitas. Las rarezas empezaron directamente desde el título. Eden. La narración al inicio del verso de apertura omitió el nombre de Eddie. Cuando comenzó en sí la apertura, Eddie estaba extrañamente ausente. En lugar del chaparro chico intrigante y avaro, había un sujeto bastante alto, de cabello largo y negro que usaba una gorra roja. Sonreía a la cámara en el momento en que el silbido sonaba. La coreografía de Eddie D era muy diferente. Ed corría como un cachorro emocionado, mientras D iba tras él. El chico extraño se hallaba en la parte trasera, mirando y riendo en silencio de manera grotesca. El chillido se detuvo. Cuando la introducción terminó, hubo una pequeña pausa. La pantalla se mantuvo negra por un momento antes de que apareciera la tarjetilla del título. Un fondo azul claro con letras de color gris que decía, adiós. Eso sí que era raro, como si la apertura con un personaje desconocido no fuera suficiente, ahora una ominosa de la tarjeta del título. Al igual que un episodio perdido de esas historias de mierda. De todos modos, estaba divagando. La tarjeta del título se desvaneció, revelando una escena de su calle por la noche. El sonido parecía faltar o estar en modo silencio. Aunque parecían altas horas de la noche, el extraño muchacho que había salido en el inicio del capítulo, estaba allí, caminando en silencio hasta una de las casas. Se movió de forma errática y lenta ante la puerta para después entrar. La escena cambió de pronto y sin previo aviso, no hubo un desvanecido cómico como en la mayoría de los episodios. Para esta nueva escena, D observaba con regocijo frenético a su laboratorio, todo se convirtió en garabatos rápidamente, ahora el chico extraño miraba encima del hombro de D. Maravilloso. Estupendo. Chilló D. Miró el vaso de precipitado con atención mientras el color cambió a morado, abrió enormemente los ojos de placer al momento en que se levantó. Lo hicimos, Freddy. Tenías razón, funcionó. Exclamó, volviéndose hacia el muchacho que simplemente se quedó allí, sonriendo. Por unos minutos, D hablaría en lenguaje técnico, alabando al muchacho por su visión e ideas. Del mismo modo repentino, como antes, la escena cambió de nuevo a la calle en la noche, lo que vi me hizo tirar mi bebida. Al salir de la casa estaba Freddy. Con sus manos arrastraba una bolsa negra detrás de él, sin emociones, en silencio. El único sonido era el del arrastre. Quedé en shock. Simplemente observaba, tenía los ojos fijos en la pantalla. Freddy se dirigió a otra casa después del cambio de escena. Freddy, ayuda a Rolf a llevar a Víctor a pastar. Dijo Rolf. La escena mostraba la icónica granja de Rolf, quien parecía estar listo para un día de trabajo. Freddy estaba allí de nuevo, sonriendo y asintiendo con la cabeza. Sin esfuerzo levantó a Víctor llevándolo consigo, Rolf lo elogiaba por su fuerza. Ya entrando en el pastizal, Rolf rompió en uno de sus usuales bailes folclóricos extraños. Freddy se unió a él, como si estuviera completamente familiarizado con la cultura de Rolf. Los dos bailaron en la alegría por un minuto, antes de volver a la escena de noche. Ahora, había dos bolsas siendo arrastradas por Freddy, mientras tanto se dirigía a la casa de al lado. Para la totalidad del episodio, me encontraba paralizado. Mirando cómo él fue de casa en casa, sin hablar, sin hacer ruido. Cada casa a la que entró mostró una escena de él y el ocupante de la misma haciendo algo juntos, y cada ocasión fue una escena positiva. Jugando a disfrazarse con Sarah y Jimmy, reparando bicicletas con Kevin. Honestamente, se me olvidó la escena desconcertante e imponente de la noche en que visitó a Ed, donde Freddy básicamente colgaba un juguete en un palo, mientras Ed golpeaba el objeto como si fuera un gato, pero por supuesto, mi risa cesó cuando Freddy dejó la casa con otra bolsa de basura. Yo tenía miedo de este chico Freddy y de lo que estaba haciendo. Por lo que vi, parecía un demonio, un seductor, involucrándose y formando relaciones amistosas, antes de emerger con esas bolsas. Lo suficientemente grandes para contener cadáveres. Este miedo mío se reforzó una vez que todas las casas habían sido visitadas. Joder. Incluso el tráiler de las hermanas Kanker fue mostrado. Freddy ahora tenía tantas bolsas que se veía obligado a utilizar una carretilla para llevarlos a todos. Una vez los tuvo a todos juntos, se dirigió a un lugar que nunca había aparecido en ningún episodio. Un cementerio. Freddy llevó los bultos a una colina, pasando todas las tumbas y dirigiéndose a alguna disponible. Cavó profundamente. Freddy miró en el agujero, mostrando la cámara ningún fondo a la vista.
Había un fondo, por supuesto, ¿de qué manera escucharía el ruido sordo de las bolsas golpeando el suelo mientras él tiraba una a una? Una vez todas las bolsas terminaron en el fondo, un tenue objeto apareció detrás de Freddy. Percibí una voz poco audible, tuve que calibrar el volumen al máximo para poder escuchar. Hizo una pregunta simple. ¿Los tienes a todos? Freddy asintió. ¿Estás listo? Freddy volvió a asentir. La escena se desvaneció en negro total, lentamente y de manera silenciosa. Yo esperaba que eso significara el final, sin embargo, me equivoqué. El episodio tenía más. Cuando la escena reapareció, estaba en pantalla el vecindario, esta vez por la mañana. Para mi sorpresa, todos estaban vivos y sanos, pero parecían desorientados. Todos se preguntaban por qué estaban fuera de sus hogares y hablaban entre sí a la vez. El tema de conversación parecía ser que todos conciliaban la sensación de que algo faltaba, habían olvidado algo importante. Al ponderar esto, el sonido de un camión se escuchó. Momentos más tarde, un camión de mudanzas se detuvo delante de una de las casas, los adultos ingeniosamente escondidos por muebles llevaban todo dentro del domicilio, un segundo coche llegó detrás. Hola a todo el mundo. Una voz familiar llenó los altavoces. Saltando del asiento de pasajero era, para mi sorpresa, Eddie. Su aparición fue súbita, y desde el punto de vista sobre la misma, esta era la primera vez que conocía a todos. A pesar de su gran entrada, nadie parecía impresionado, de hecho, tenían miradas de desprecio en sus rostros. La cámara hizo una toma panorámica hacia el cielo. Un repentino destello de luz me confundió, pero después de presionar cuidadosamente algunas veces el vídeo, vi que era una palabra cruzándose sobre toda la pantalla, una palabra que lo explicaba todo. Reemplazo. Aquí termina la de Ed y Freddy. Ahora les contaré el episodio perdido. Como puede que sepas, el popular programa Ed y Eddie ha sido dirigido por mucho tiempo. Sin embargo, entre el 7 de octubre y el 21 de octubre de 2003, el episodio 34 fue transmitido, una semana antes de lo planeado. Por alguna razón soy la única persona que lo sé. También algunas personas de la oficina sabían que el escritor principal había estado enfermo de resfriado, y en vez de seguir adelante y hacer el episodio 34, se decidió volver a transmitir el episodio 1. A las 5 de la mañana occidentales, varias personas reportaron un muy perturbador nuevo episodio estrenándose por Cartoon Network, y algunos niños fueron lo suficientemente desafortunados para verlo. Aparentemente la calidad del episodio era mediocre cuando se le comparaba con los estándares regulares. La animación era cortada y carecía de fluidez, el sonido crepitante e inaudible. Reportes de una línea deslizándose arriba y abajo, como la de una cinta defectuosa de VHS tape también se recibieron. Los escenarios fueron descritos como exageradamente oscuros y depresivos sin cambios de fondos, y de apariencia tormentosa. Los personajes también se comportaban raro. En vez de las normales, torpes y vivaces inspiradas personalidades, los televidentes se quejaron de que parecían extremadamente agitados, gratuitamente odiosos entre ellos, y constantemente sollozando entre los diálogos. El protagonista también tenía un molesto seseo, y nadie sabe por qué, pero hablaba con un tono sexual, y eso molestó aún más a los televidentes. Yo fui uno de esos televidentes. El episodio iniciaba con Eddie caminando por la calle con Ed. Noté que el tercer Ed no estaba. Hubo una toma angular viniendo desde el frente conforme los dos personajes caminaban hacia el televidente. Él, Eddie, traía esa mirada furiosa de cuando las cosas le salen mal, con los ojos rojos alrededor del iris. Ed se veía absolutamente decaído, y era prácticamente arrastrado por Eddie, con lágrimas en los ojos, los cuales se veían perezosos, y apuntando en distintas direcciones, hacia afuera. Kevin, el antagonista de la serie, aparecía andando en bicicleta, hacia los Eds. La escena se ponía borrosa y se escuchaban gemidos bajos de Eddie antes de que Kevin lo golpeara, lo cual nunca pasó dado que la pantalla se desvaneció a negro. Luego la pantalla volvía a iluminarse y Kevin de nuevo se dirigía hacia Eddie, la vista estaba tan borrosa que lo único que vi era una especie de masa verde dirigiéndose hacia una amarilla. De nuevo, ese gemido bajo, solo que esta vez sonaba como si el micrófono estuviera descompuesto, y sonaba mucha estática, opacando por mucho el gemido. Una secuencia en Claymation animación de plastilina de D, durmiendo en la cama de Eddie siguió. Honestamente pudo haber sido solo lo abrupto del cambio, pero me estremecí y brinqué del sillón. Despertándose, Ed se movió torpemente alrededor de la recámara circular, con el rápido tip-tap de los pasos siendo el único sonido.
Los sonidos de los pasos eran muy claros, conforme se veía a Ed desde arriba, dando vueltas por la habitación. No había puertas. Ed empezó a chillar, sonaba como una nutria furiosa, conforme se movía alrededor de la celda de una habitación más y más rápido, hasta que la pantalla se empezaba a poner borrosa de nuevo, la habitación púrpura era tragada por un borrón anaranjado. Un close-up extremo de la puerta de la casa seguida de Ed y siguió, en silencio absoluto por un tiempo enloquecedormente largo. Al menos 2 minutos de silencio muerto y una puerta. Luego vemos a Jimmy y Sarah en un consultorio de algo, probablemente oral. La imagen de Jimmy, obstruida por una lámpara colgante, llora en voz altísima mientras Sarah trata de calmarlo en un modo inusualmente cálido. Me duele, Sarah, me duele. De pronto, la puerta se abre violentamente, y aparece un nuevo personaje, un dentista. Su rostro no se veía porque era suficientemente alto para estar fuera de cámara. Sarah fue escoltada fuera de la habitación, y volvimos con Jimmy. Sus aparatos dentales estaban destrozados, el frontal doblado hacia arriba, jalando su labio en un ángulo tal que parecía capaz de arrancarlo. El frente de sus encías estaba chorreando sangre, y no tenía dientes. La parte más perturbadora era que había perdido aparentemente los brazos y las piernas, y estaba sentado como un parapléjico. Casi lloré al llegar a la conclusión de que los otros lo habían machacado a golpes y le habían arrancado los frenos. La cámara permaneció sobre su rostro destrozado por unos pocos segundos, como una fotografía, silenciosa como siempre. De allí vinieron los comerciales. Luego de eso somos asaltados por una escena con un Rolf muy peludo, en su oscuro cobertizo, haciéndole fisting a una vaca repetidamente. El patrón visual se repite una y otra vez, y se pone borroso de nuevo mientras la escena se desvanece. Naz está ahora leyendo una revista en su sofá. La calidad de la imagen es ahora perfecta. Eddie está solo ahora, sin Ed. La calidad se pone más mala aún que antes, y él sigue caminando, con el sol ahora iluminando de alguna forma el ambiente, mientras él sonríe y empieza a correr. La puerta se muestra de nuevo y vemos a través de los ojos Eddie mientras alcanza la perilla y abre la puerta. Su casa es bonita y brillante, pero un horrible sonido de violín llena la escena, el único audio en esta escena desde que llega a la casa. Eddie abre la puerta a su habitación, la cual existe. Johnny aparece bajo el sillón de Naz, gateando en 4 patas de forma cómica, y salta detrás de ella. Me reí porque alguien olvidó dibujar sus ojos, y pensé en un topo. De pronto dejo de reírme, al ver que comienza a tragarse la cabeza de Naz, aún de forma caricaturesca, pero diferente. Los dos se quedan así hasta que Naz comienza a patear y forcejear. Johnny la mantiene así hasta que se queda tiesa. Sigue un acercamiento extremo a su cara, que revela unos extremadamente pequeños ojos humanos. Doble D ahora está tendido en el piso de Eddie, ya no en animación de plastilina. La cámara mostró la casa de Eddie por todo el resto del episodio, como 3 minutos, y el siguiente programa comenzó a transmitirse. Eso es todo. Suscríbete a mi canal de YouTube, actívate por favor la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo. Soy Rito Locuendo, hasta el próximo vídeo.